Enfoque Financiero en Cadena Nacional. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Qué gusto de recibir a un gran amigo, a una persona que respeto mucho como economista. Él es el director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económicos de CI Banco. Desde la semana pasada platicamos aquí con Salvador Arroyo, el consejero delegado de la institución, que abre un capítulo en la relación entre NRM Comunicaciones y CI Banco, y específicamente la tercera emisión de Enfoque Noticias, porque siempre estamos con los temas que son críticos, ¿no? Hoy se ha dado a conocer particularmente que Petróleos Mexicanos estaría ya pronta a definir toda la cartera de proyectos que podría estar asociándose con el sector privado eventualmente para reactivar la producción energética y también para reactivar la producción industrial y toda la que tiene que ver con distribución de energía. Esta es una muy buena noticia, pero en la mañana nos amanecimos con que el tipo de cambio se estaba moviendo porque el petróleo volvió a moverse, y esto nos mantiene como que en veremos, ¿no? ¿Sabes quién sabe mucho de esto? Diego Candano. Bienvenido, Diego. Qué gusto de tenerte en este espacio cada semana. Alicia, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchas gracias. Al revés, vos enterada, seguro me vas a ver, y más en materia cambiaria. ¿Qué tanto está relacionado el precio del petróleo con el tipo de cambio y la situación financiera de Pemex con el tipo de cambio? Mucho. En buena medida, Alicia, el tipo de cambio ha mantenido una correlación importante con el mercado petrolero, con el precio del petróleo en particular, y desde luego con la situación financiera. Diría que en dos factores, interno y externo. En el interno, lo que es la situación financiera de Pemex, y por otro lado, pues, un factor externo, el precio internacional del petróleo. En determinados momentos se despega o se separan un poquito, pero en general la correlación ha sido muy alta. Ahora, hoy, por ejemplo, esta fluctuación que está teniendo el precio del petróleo, mucho se deriva de la falta de acuerdo de los integrantes de OPEP, pero también de la incertidumbre de los datos. Un día hablan de que los inventarios en Estados Unidos subieron, otro día que bajaron. En fin, cómo se están moviendo de una manera curiosa los futuros, ¿no? Y no tienes una previsión clara, aunque el precio del petróleo está muy por arriba de lo que llegó a mínimos a principio de año. Sí, bueno, el precio del petróleo ha tenido una recuperación importante. Acuérdate que vimos niveles de $25, hoy está cerrando alrededor de los 45, incluso estuvo por arriba, cerca de los $46. Esto habla de una recuperación importante del peso, y de igual manera en el tipo de cambio, que también está cerrando en niveles similares a como cerró el año pasado. Eso quiere decir que la pérdida acumulada que llevaba hasta mediados de febrero, de cerca de 12%, pues ya prácticamente la recuperó. Prácticamente, pero todavía no, la inestabilidad está allí. Es un tema complicado y complejo, porque tampoco los resultados financieros de Petróleos Mexicanos al primer trimestre, pese a la participación o la inyección de capital directo que han tenido con el apoyo del gobierno federal, pues tampoco implica que le pueda dar la vuelta en un día. Sin embargo, las empresas petroleras similares a Pemex, Exxon y otras empiezan a reportar una mejoría importante en sus resultados. No regresan a los niveles anteriores, pero ya no traen arrastrando tanta pérdida, ¿no? Así es, Alicia. Bueno, en el caso de Pemex, incluso después de estar enfrentando una situación financiera pues complicada, por lo menos también hemos empezado a ver algunos datos un poco más alentadores, como el haber reducido ya cuando los resultados operativos del primer trimestre, pues ya de alguna forma ha reducido en porcentaje importante las pérdidas que registraban, e incluso una buena parte de las obligaciones financieras con el gobierno federal también prácticamente las tiene cubiertas. Entonces estamos empezando a ver
signos o indicadores disímbolos. Por un lado, a veces buenos, en momentos malos, pero empezamos a ver también algunos alentadores. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a seguir en un periodo de volatilidad muy alta en el tipo de cambio, porque los resultados de Pemex, el precio del petróleo, la propia situación económica de Estados Unidos e incluso la incertidumbre en torno a la Fed van a seguir siendo factores rondando en el ambiente, generando una volatilidad importante en el tipo de cambio. Ahora, ¿por qué estima Cibanco que el peso podría fluctuar esta semana entre 17.03 y 17.38? ¿Existe posibilidad de revaluación? Sí, porque aunado a los factores que menciono, Alicia, va a ser una referencia importante el dato del empleo en Estados Unidos el próximo viernes. Si este es un dato muy favorable, pues de alguna manera pueden inyectar cierta tranquilidad o respecto a lo que pueda hacer la Fed, y eso provocar una apreciación del tipo de cambio. Más después de las declaraciones de esta semana pasada, ¿no? Creo que ese es un tema relevante. Ahora, la balanza comercial resultó positiva. Ya después de las pérdidas que registró en febrero es un dato importante, pero no sé que si uno lo ve contra el año pasado, sigue teniendo un déficit del 60 y tantos %, y esto tiene mucho que ver con la industria extractiva y la industria petrolera, ¿no? Así es. Tiene una relación muy alta con la industria extractiva, y por eso digo que hay una conjunción de factores y de indicadores que van a estar influyendo en un sentido u otro. Por eso, en realidad, lo único que podemos estar seguros es de que la volatilidad va a permanecer. Wow, con esta me quedo y la cierro. O sea, hay que tener muchísimo cuidado en la previsión de riesgo, y si ustedes están en este momento tomando decisiones al respecto, sí les aconsejo que consulten con Diego Cándano en Cibanco. ¿No? Así es. Se las sabe de todas para cubrir los riesgos cambiarios de tesorerías y de las mismas empresas. Más les vale. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Bienvenido. Nos da muchísimo gusto. Muchas gracias, Alicia. El agradecido soy yo, y me da mucho gusto saludarte. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Cibanco presenta Ccash Multicurrency Visa, el monedero electrónico seguro en donde puedes llevar 5 divisas diferentes para realizar tus pagos o retiros de efectivo en el extranjero. Ahora, cuando salgas de viaje, lleven tu Ccash Multicurrency dólares, euros, libras, yenes y dólares canadienses. Visita cibanco.com. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó